Bueno, buenos días para todos. Nosotros hoy lo que pretendemos es terminar el instrumento de la figura humana, principalmente porque a veces se nos olvida que dentro de las aproximaciones en evaluación, el test de la figura humana como instrumento proyectivo puede ser fácilmente sobreinterpretado. Entonces, pegarnos un poco como al manual y a lo que nos permite, digamos, afirmar respecto a una persona es mucho mejor, mucho más transparente y respetuoso con esa persona que estamos evaluando. En ese sentido, digamos, por eso decíamos que en nuestro informe indicar entonces los criterios que observamos, si están presentes o están ausentes, pero que quede como explícito que fueron revisados, por decirlo de alguna forma, por ejemplo, que aparezcan los botones y nosotros indicar entonces si esos botones se encuentran presentes o ausentes en el dibujo evaluado y si decimos que está presente, ¿qué podemos nosotros afirmar acorde con el manual? Eh, la invitación puede tomarse un poco como un copiar y pegar, por decirlo así, prácticamente lo que como que están los botones de esta forma y entonces lo que podemos decir es esto según el manual. Pero la invitación también es a que podamos empezar a notar cómo podemos establecer relaciones entre elementos gráficos. Por ejemplo, cuando tenemos los botones en el centro, normalmente son relacionados con dependencia del hombre hacia la figura femenina, ¿vale? Como una cierta dependencia. En ese sentido, este rasgo solito podría ser corroborado o podría ser relacionado con una boca cóncava, una boca, digamos, circular, hueca. También, digamos que sugiere como en esa misma relación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos un énfasis en los botones, que puede ser un sombreamiento, colocación inapropiada. Ocurre en sujetos que son dependientes, en sujetos infantiles e inadaptados. Lo observamos normalmente en hombres y más que nada en niños hombres. Bueno, niños, creo que aquí está, deberían de tenerlo así, ¿no? Niños, niños, pero bueno, niños varones. Es un indicador de ropa, digamos que uno se da cuenta que dejó una prenda por el botón que colocó normalmente. Siempre están relacionados con la actitud de dependencia maternal. Por lo tanto, la forma de ponerlos o no, en la ausencia de ellos, pues no sé, empezaría como a decir un poco la independencia de la madre. Unos botones uniformes, es decir, idénticos entre sí, en la misma posición, mismo como característica, número de huecos, etcétera. Es un complejo de sumisión a la autoridad, puede leerse de esa manera. Los bolsillos, al igual que los botones, normalmente van a ser un énfasis ligado a lo que son niños que son dependientes. Mm, Cuando se borran los bolsillos, cuando se delinean, cuando se repasan, cuando se hacen grandes, cuando se detiene un poco el tiempo sobre realizar el dibujo de los bolsillos, pues nos está indicando igualmente algo similar a lo como nos indican los botones. En ese sentido, entonces, hablaríamos de dependencia. Normalmente los que roban o los que pues se le denomina aquí carteristas, pero serían aquellos que robarían, normalmente van a hacer unos bolsillos mmm, con mucho, digamos, con mucha atención. Digamos que para ellos son muy importantes los bolsillos donde guardan. Y cuando dibujan mujeres, les van a colocar, es como un portamonedas, un monedero, pues, en nuestros términos. Los bolsillos sirven para ocultar revólveres y también la masturbación. Eh, ¿Qué significa esto? Pues que si nosotros dibujamos bolsillos y además de eso tenemos sombreado de manos, como veíamos en la clase anterior, sombreado de manos o manos sobre la zona íntima, pues implica un poco de preocupación o culpa eh, relacionada muchas veces con actividades masturbatorias.
Em, si, por ejemplo, cuando estamos, digamos, en proceso de desarrollo, normalmente es deseable encontrar bolsillos llenos, llenos de diferentes cosas. Eso significa un desarrollo del yo, un desarrollo pleno, un desarrollo maduro, y es adecuado, digamos, a cierta edad. O sea que entre más pequeños, digamos que es deseable que aparezcan objetos dentro de los bolsillos, pero a medida que crecemos, pues no debería de ser de esa manera, no hacerle como mucha atención, digamos, a los bolsillos. Los bolsillos pueden también eh, ser usados como una expresión de lucha por la dignidad. En ese sentido, esta rivalidad un poco respecto a la madre, de la dependencia emocional de la madre, se plasma, digamos, al interior del dibujo de los bolsillos. Entonces, en ese sentido, eh, lo que en últimas queremos como en tratar de dimensionar sería cuáles son las características de los botones, cuáles son las características de los bolsillos, como para tratar de entrever el grado de dependencia o independencia que tiene con relación a la madre, el paciente, sea este una mujer o un hombre. Normalmente las mujeres rara vez hacen bolsillos. Mm, La corbata. En términos de la corbata, nosotros hablamos de la corbata como un símbolo sexual. Normalmente los adolescentes van a dibujar o van a tender a hacerlo con un mayor grado de detalle porque están muy inquietos como adolescentes por la representación sexual que ellos generan, digamos que en relación con su cuerpo, en relación consigo mismos. Y eso, pues en últimas, es el lugar social que yo ocupo. Es el lugar social que muchas veces se representa por si tengo pene o tengo vagina en algunas de las ocasiones. Entonces la corbata, digamos que se asocia con estas características de representación sexual y por lo tanto va a ser dibujada mucho más en hombres jóvenes que están en ese proceso de construcción de su sexualidad. Como que dudan de si son hombres o son, cuál es como su identidad y quieren ponerlo, digamos, de manera explícita de que son hombres, ¿no? Entonces, la corbata es una característica, la manzana de Adán también es otra característica que también no se observa mucho, pero se observa más en adolescentes jóvenes que están en ese proceso como de mostrar que no duden de ellos, que no digan ¿qué dibujó? ¿Un hombre o una mujer? Digamos que esa tensión de qué fue lo que dibujé es la misma tensión que viven a nivel interior, a nivel interno, en términos de cómo elijo, digamos, una orientación, una identidad sexual. Los hombres de más de 40 años que tienen conflictos sexuales, que pueden tener también impotencia o pensar que pueden tenerla, también van a tener unos dibujos de narices o pies grandes y una corbata que normalmente es o excesivamente grande o excesivamente pequeña, unos en los extremos, como una corbata desproporcionada con las características del dibujo en términos de su tamaño. Entonces también encontramos en el número 3, encontramos a hombres que tienen dificultades sexuales, que están un poco confusos con su identidad sexual y su orientación sexual, también, porque pueden, por ejemplo, tener algún tipo de perversión sexual, digamos, placer sexual un poco distinto al típico placer sexual que de pronto cualquiera de nosotros puede experimentar y que le gustan ciertas prácticas sexuales variadas, alternas. Van a poner también un énfasis en hacer, por ejemplo, un pañuelo de chaqueta y van a detenerse también en el dibujo de la corbata. Van a ser como muy detallados en eso. ¿Por qué? Porque es un símbolo sexual la corbata. La corbata pequeña e imprecisa tiende a verse en dibujos de individuos que son conscientes de su debilidad sexual, es decir, que se perciben impotentes. Una corbata larga y destacada va a ser dibujada normalmente por personas que se consideran sexualmente agresivos
o que tienen temor de ser impotentes sexuales. Entonces, eso, digamos que empezaría como un acto, digamos, compensatorio, ¿no? Que cuando nos consideramos un poco vulnerables o que queremos, como que creemos que somos vulnerables o somos inferiores, entonces nos hacemos un poco más fuertes, un poco más grandes, un poco más exagerados de lo que en realidad somos. Entonces las corbatas largas y destacadas normalmente están en personas, individuos que tienen pavor, miedo, dudan de ser impotentes a nivel sexual o que a nivel agresivo, a nivel sexual son dominantes, digamos, son los dominantes. Dibujar la corbata como si estuviera flotando en el aire, como hacia afuera del cuerpo, sugiere agresión sexual e indica también una intensa preocupación sexual. Entonces, corbatas que están apuntando hacia afuera del cuerpo, las tomaríamos entonces como agresión o como una preocupación por su lugar sexual. El zapato y el sombrero. Allí digamos que nosotros vamos a encontrar zapatos que pueden tener forma de pene o que pueden hacerse borraduras. Normalmente lo encontramos en hombres que se consideran impotentes. Tienden también a dibujar un zapato con cierto asombramiento y cambio de líneas. También lo encontramos en hombres que se consideran impotentes. En las mujeres adolescentes, el borramiento o hacer zapatos en forma de pene puede reflejar impulsos sexuales, que podríamos corroborar también con otros elementos gráficos en el dibujo, como por ejemplo el largo del cabello, cuando se hacen estos cabellos así extensos, bellos, con mucho énfasis como en los cosméticos, en los accesorios, pues digamos que son mujeres que les importa mucho agradar, ¿no? Les importa también mucho su cuerpo y eh, son precoces a nivel sexual, que era como la idea principal por impulsos sexuales que hablábamos aquí de mujeres que dibujan o que borran o que hacen zapatos con cambio de líneas. Cambios de líneas normalmente lo veríamos como un repaso en el texto que parece como dibujos como si fueran un poco peludos, como peluditos. Cambio de líneas que van, van juntándose, que no es fluido, digamos, el trazo, ¿sí? En ese sentido, entonces, los dibujos de zapatos con esas características nos sugieren este asunto de tensión sexual, de los impulsos sexuales. Cuando el sombrero aparece, pero es el único elemento de ropa, es decir, tenemos un cuerpo desnudo, pero solo se pone sombreros, eh, básicamente es una señal de regresión. Es una señal, entonces, si tenemos una persona que tiene una edad cronológica y nos dibuja una figura humana con esas características, nos indica que hay un retraso a nivel psicológico, ¿bien? O sea, en términos de una edad mental inferior a la edad cronológica, ¿no? Nos lo sugiere. El sombrero tiene una significación fálica, pues el falo, digamos, desde el psicoanálisis tiene una connotación de poder. Eh, en ese sentido, pues es una significación de poder, ¿bien? Entonces, eh, ¿cómo nos relacionamos un poco con el poder? ¿Cómo percibimos ese poder? ¿Y a quién le ponemos ese poder? Eh, entonces, transparencias en el sombrero sería que ustedes pueden ver el pelo. Entonces, una conducta sexual primitiva sería lo que nos estaría sugiriendo. ¿Qué sería una conducta sexual primitiva? Una conducta sexual que adolece digamos que es una conducta que se centra exclusivamente en el cuerpo, exclusivamente, es decir, coito sexual. No hay preludio, no hay post, post relación sexual. Básicamente es introducir el pene y no más. ¿Bien? O sea, en esencia es un asunto muy
muy animal, por decirlo de alguna forma. Otros símbolos sexuales frecuentes que también vamos a encontrar es, sumado a ese sombrero transparente, sería la pipa, el cigarro, la pistola y el bastón. Sin embargo, pues este nos indica que no es algo muy frecuente de encontrar. El aumento del tamaño o el hecho de estar echando humo implica una preocupación sexual, excepto en niños que dibujan pistoleros. Bueno, es más como la representación que tienen de los pistoleros, ¿no? Entonces, no tendría como esa connotación. Para adultos, sí lo tomaríamos como una intensa preocupación sexual, el tamaño del dibujo de la pistola, el cigarro, la pipa. Y si echa humo, pues es una confirmación adicional. Si no echa humo, pero está la pistola, el cigarro, la pipa, igualmente es una connotación sexual, una preocupación sexual. Los adultos viejos van a dibujar un bastón cuando no aceptan, digamos, esa declinación física. Las carteras grandes y sencillas sobre el área sexual, bolsos, billeteras, etcétera. Sobre la zona sexual, como normalmente a veces ustedes han visto canguritos, pues, que se ponen, digamos, sobre el vientre, dibujar ese tipo de carteras, de camburos, de maletas, etcétera, tiene con una connotación de estar en un proceso de mejoramiento de la dificultad sexual, como que reconozco que estoy atravesando una dificultad sexual y me estoy esforzando por superarla. Y no es una situación vieja, es una situación actual, o sea, es una situación que se está presentando en el momento. El señalamiento específico del pliegue del pantalón. Entonces, los pliegues en el pantalón es una preocupación por masturbación, a menos que el pliegue sea una parte necesariamente destacada del pantalón. Por ejemplo, los pantalones de fútbol. Normalmente digamos que vamos a encontrarnos esos, pues para que sea pantaloneta, para que podamos mostrar que efectivamente es. Pero cuando se hacen pliegues dentro del pantalón, arrugas, pues nos está sugiriendo entonces una preocupación por la masturbación. Llegamos entonces a los aspectos formales y estructurales. Desde mi punto de vista, digamos que este aspecto, digamos, es de los aspectos que más necesitamos conversar, o sea, necesitamos como precisar, porque nos van a demandar a nosotros, pues, un poco más de atención, por decirlo así, al momento, porque finalmente pues uno dice, bueno, están estas partes del cuerpo, no están, cómo están dibujadas, etcétera. Pero ahorita vamos a empezar entonces con el análisis un tanto más a profundidad, porque ya aquí empezamos con elementos como la dirección de las líneas, el tipo de línea, la fuerza, digamos, del trazado, la ubicación dentro de la misma hoja. Entonces, ese tipo de aspectos pues ya nos ponen un poco más en sintonía con que lo que vamos a afirmar sobre nuestro paciente pues esté lo más aproximado posible. Digamos que vamos a tratar de trazar un perfil para el paciente. ¿Bien? Entonces aquí tenemos el tema. Entonces lo primero que vamos a hablar respecto al tema es si nos vamos a comprobar si el dibujo como tal es un estereotipo o es una persona específica o es una imagen de sí mismo. ¿Cómo nosotros podemos saber eso? ¿Vale? Con la narración, ¿no? ¿Quién es él? ¿Cuál es la parte que más te gusta de eso que dibujaste? ¿Vale? A ver si podemos nosotros darnos cuenta de si está dibujando a una persona específica, un tío, una tía, un amigo, etcétera, o a sí mismo. Los estereotipos normalmente es el tipo que prácticamente es como una plantilla. Digamos que es una figura humana que podría ser dibujar, por ejemplo, un pistolero. Entonces el estereotipo de pistolero que estoy dibujando es el personaje que tiene sombrero, pistola,
que puede tener un caballo, que puede tener espuelas. Entonces, eh, saber un poco distinguirlo es importante en este punto. Si se dibuja un personaje ridículo, como una representación seria de una persona, entonces un personaje ridículo como representación, ¿qué podría ser? Podría ser dibujar un payaso, podría ser dibujar, eh, digamos, un monigote, digamos, una cabeza y palitos. Indica una evasión ante los sentimientos de inferioridad física. Es decir, es una persona que se concibe a sí misma inferior físicamente, pero no quiere hacerse cargo, no quiere responsabilizarse, no quiere hacer nada al respecto. O sea, soy así y ¿qué? Básicamente. Estas figuras por lo regular son más pequeñas y van a estar más hacia el lado introvertido, izquierdo de la página. Entonces, digamos que lo que tendríamos que hacer con nuestra hoja de papel para poder más o menos saber el cuadrante en el cual está dibujado, si está a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, es vamos a doblar nuestra hoja en 4. O sea, doblamos a la mitad, luego volvemos a doblar. Entonces nos va a quedar la hoja partida en 4 cuadrantes. Con eso, digamos que vamos a poder decir, bueno, trazamos una línea media en el dibujo y esa línea media donde más se encuentra. Entonces, si tenemos una mano que está sobre la línea media, pero significa que todo lo demás del dibujo está por fuera de esa línea media que yo acabo de plegar. Entonces, pliego y ubico donde se ubica la mayor porción de mi dibujo, ¿vale? Entonces, hacia el lado izquierdo, se le considera un lado más introvertido. Entonces, normalmente van a estar allí y van a ser dibujos pequeños de aquellas personas que tienden a evadir esta responsabilidad con relación a su inferioridad física. Si se dibuja una figura del propio sexo más joven que el propio sujeto, ¿bien? Entonces, yo tengo 36 años y dibujo un adolescente, o sea, le pongo pinta cuando cuento la historia, estoy contando, este es Juan, que estudia psicología y tiene 23 años, por ejemplo. Bueno, si yo dibujo eso, ¿vale? Puede indicar un deseo de volver a edades anteriores. Listo. O sea, no tiene como mucho más que mencionarse al respecto. Si por el contrario la figura es más vieja, puede sugerir entonces una identificación con la imago de los padres. Entonces, aquí digamos, ¿a qué se le denomina el imago? El imago es básicamente una representación, un concepto que alude a una estructura o una identidad psicológica, ¿sí? En ese sentido, digamos, nosotros podemos asumir a lo largo de nuestra vida distintos imagos, o sea, personajes, por decirlo así, esquemas, identidades. Eh, entonces aquí cuando acabo de hablar, digamos, ¿quién habló ahí? ¿No? Habló la voz de mi papá, cuando puso la norma. Bueno, digamos que en últimas aquí es un poco, sí, nuestro paciente, cuando dibuja el propio sexo, tú estás dibujando un hombre y ese hombre que dibuja es un poco mayor, hay una identificación entonces con ese imaginario de lo que es el padre, ¿bien? De lo que fueron sus padres. La acción o movimiento. La figura puede estar caminando en combate, saludando. Por lo regular es una figura que es estática. Entonces, normalmente decíamos clases atrás que la figura normalmente está quieta, que cuando estamos pequeños, en los niños, vamos a encontrarnos movimiento, pero que cuando empezamos a crecer, ese movimiento tiende a desaparecer. Cuando tenemos 16 años y hay movimiento, podríamos estar sospechando de esquizofrenia, inicios, posibilidad de diagnóstico, eh, porque normalmente el movimiento tiende a estar quieto
a menos que yo a nivel psíquico esté bastante inquieto, con mucho movimiento, con muchas voces en mi interior. Por lo regular entonces es estática o cuando más está dando un paseo. O sea, cuando le preguntamos que qué está haciendo, pues nos va a mencionar algo como algo muy, muy tranquilo, ¿no? Está en un parque, está en algún paseo X o Y. Los preadolescentes tienden más a la acción, las muchachas prefieren las figuras en exhibición. Entonces, en exhibición, ¿qué significa? Que mostramos el cuerpo. No, normalmente vamos a poner figuras de frente o figuras que permitan ver, digamos, aquello que consideramos bello del cuerpo. Cuando el movimiento no encaja con la edad, podemos pensar en una tendencia a la fantasía. Y vamos a mirar entonces que si hay una tendencia a la fantasía, entonces fíjense que todavía no decimos, ay, esquizofrenia o cuestiones así, sino que necesitamos más elementos gráficos como para saber si esa tendencia a la fantasía es constructiva, es positiva, es sana, o es una patología. Y eso pues lo necesitamos revisar es a lo largo de los diferentes trazos que se observen en el dibujo. Los dibujos que indican un impulso claro hacia el movimiento, pero que se hayan bloqueados y contrarrestados por rasgos estáticos, autísticos o introvertidos. Entonces, por ejemplo, tenemos un cabello que se mueve, pero la figura no se mueve. Tenemos unas manos que quiere ir hacia afuera, pero aparece una línea que la obstaculiza, una casa, o una línea, o unos pies que quieren dar un paso, pero tenemos un obstáculo en el camino, algo que se dibujó. Básicamente lo que nos está diciendo es que ese tipo de aspectos aparecen en esquizoides o esquizofrénicos que buscan el éxito y ser fuertes, pero están completamente llenos de fantasías que son inapropiadas, inadecuadas. La sucesión, digamos, hace referencia entonces a la genética del proceso, a por dónde empezó y por dónde continuó. Es importante anotar ese orden con que van realizando las partes del dibujo. Dibujar desordenadamente puede deberse también a una característica de impulsividad, de un impulso completamente desorganizado, una excitación maníaca o un pensamiento esquizofrénico. El sujeto que es muy precavido y compulsivo va dibujando parte a parte. Y básicamente esa parte a parte es pues siendo bastante cuidadoso con esa parte a parte. Digamos que no quiere como hacer un dibujo de la totalidad para luego ir a precisar algunos elementos, sino que lo que va dibujando lo va terminando. Yo sé que a veces las palabras esquizofrénico, excitación maníaca, nos puede causar un poco de inquietud. Pero digamos que aquí principalmente es un poco que nosotros, bueno, si creemos que este impulso desordenado se debe a una patología, pues buscaríamos un poco como otros rasgos característicos en el dibujo que nos lleven a pensar que, pues, cuál es la patología en especial, sumado a lo que ya hemos encontrado en los otros instrumentos que hayamos aplicado. También es importante que, pues, yo puedo ser fantasioso, puedo, digamos, ser impulsivo, pero no necesariamente por eso voy a ser un maníaco o con rasgos esquizoides. Tengo entonces que verificarlo dentro de los diferentes elementos en el dibujo. Y además corroborarlo con los otros instrumentos aplicados, más entrevista y observación. El sujeto, ya decíamos esta, de que el que es obsesivo, el que es precavido, va a tender entonces a hacer no el todo, sino parte a parte completa.
La indecisión para proseguir más allá de la cabeza o debajo de la cintura indica temor para enfrentarse a los conflictos relativos a estas áreas. Entonces, eh, recordemos que básicamente en el esquema, digamos, de nuestro cuerpo, diríamos que la cabeza representa el intelecto, que el cuerpo representan los deseos, representan mis impulsos y mi zona íntima representa lo sexual, en último. Entonces, si tenemos indecisión para dibujar de la zona íntima, o sea, la mitad de la cintura para abajo, nos está indicando entonces, pues esta indecisión que podría estar corroborándose con los aspectos gráficos que habíamos hablado anteriormente eh, de preocupación sexual, como corbata, como bolsillos, manos y la forma, digamos, de dibujar esa zona íntima. Bueno, los que comienzan con el sombrero en lugar de la cabeza, los que dibujan la cabeza como último rasgo, los que comienzan con los rasgos faciales y luego dibujan la línea de la cara, y aquellos que comienzan por los pies y siguen luego hacia arriba, todos ellos es un mal ajuste interpersonal. En la clase de ayer había una compañera que decía que el dibujo que había tenido uno de sus pacientes era completamente desestructurado, es decir, cabeza, cuerpo y piernas y brazos no estaban unidos, estaban desarticulados. Sugiere algo similar. Normalmente el proceder no es empezar en los ojos e ir hacia afuera. Normalmente vamos de arriba hacia abajo, céfalo, caudal. Normalmente siempre ese es como el proceso que se sigue y eh, pues no sería muy normal, ¿cierto? Que empezáramos con sombrero, luego cabeza, o que dejáramos de último la cabeza. Bueno, la simetría. Entonces, mal ajuste interpersonal que incluye una incapacidad para equilibrio emocional. Pues si estábamos sospechando manía, pues esto nos puede ayudar a corroborar también si hay manía o no, porque en la manía, digamos que no podemos pasar de un estado emocional tan fácilmente, nos quedamos en un estado de manía. Bueno, la simetría. El exceso de simetría produce efectos rígidos, o sea, estos dibujos que vemos que miden algo prácticamente son estáticos, muy angulares, ¿no? Muy rectos. Entonces, generan efectos bastante rígidos. La rigidez equivale a la defensa contra lo reprimido o en contra de un medio ambiente amenazador. Entonces, cuando veamos este tipo de dibujos muy simétricos, muy angulares, eh, podemos sospechar o un ambiente preocupante para el desarrollo, ¿no? Factores de riesgo en ese ambiente, o unos mecanismos de defensa bastante fuertes, bastante evidentes. En ese sentido, eh, podríamos pensar que no nos va a dejar ver todo, o sea, que van a negar mucho de lo que o sea, difícilmente va a poder aceptar una responsabilidad. Sí, digamos que si estábamos pensando en devolver de manera, como psicólogos, por ejemplo, un paciente que golpea a una mujer, eh, si tiene un dibujo bastante rígido, es una persona que tiene unos mecanismos de defensa supremamente fuertes y que por lo tanto asumir la responsabilidad, si la asume, no la asume, lo asume de forma verbal solamente. Es decir, sí, yo sé que eso estuvo mal, pero no hay, digamos, un reconocimiento de culpa o una intencionalidad de reparación importante. El perfeccionismo en el dibujo, el exhibicionismo en el dibujo. Entonces, el exhibicionismo implicaría entonces que se puede alcanzar a ver senos, que se puede alcanzar a ver abdominales, pectorales, o sea, lo que hablábamos un poco de los narcisistas corporales, que hacen mucho acento sobre el cuerpo, o los narcisistas en la ropa, que hacen mucho énfasis en la ropa, pero buscando que la ropa
muestre algunos elementos de su cuerpo, piernas, faldas, ese tipo de cosas. Y la defensa contra la despersonalización son características de dibujos muy simétricos. Entonces, prácticamente lo que nos están diciendo es que la simetría, a mayor simetría, tendríamos personas perfeccionistas, exhibicionistas o eh, que pueden tener riesgo de despersonalización, o sea, riesgo de características esquizotípicas. Eh, Prácticamente es algo así como cuando uno sabe que es desorganizado, ¿no? Que uno puede perder el control fácilmente, entonces trata de ser muy, muy riguroso, muy todo rígido para evitar, porque uno sabe que se desorganiza fácilmente, o uno sabe que pierde el control con facilidad. Entonces uno pone los límites súper marcados para evitarse problemas. Entonces va funcionando como en ese sentido este asunto de la simetría. Los que dibujan con excesiva simetría usualmente son compulsivos. Bueno, la compulsión es esta tendencia entonces a la repetición, a una conducta repetitiva. Es decir, la compulsión es un poco más conductual, mientras que la obsesión es un poco más cognitiva, ¿no? Pensamientos que se repiten, etc. Entonces los compulsivos o emocionalmente fríos dibujan de manera simétrica. Además, por lo regular, tienen una personalidad poco controlada, precariamente controlada. Es decir, este exceso de rigidez, este exceso de control, este exceso de límites, de compulsión, de repetición, de las cosas tienen que ser así, 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 es porque ellos saben que pueden perder el control con mucha facilidad, con mucha facilidad. Entonces no se van a involucrar emocionalmente porque pueden perderlo fácilmente el control. Una marcada confusión en la simetría lo observamos en neuróticos por su sentido de poca coordinación. En ese sentido, entonces, la confusión simétrica implicaría entonces una desproporcionalidad, o sea, un lado, una mano más grande que la otra, la parte de abajo más pequeña que la de arriba, el lado izquierdo o el lado derecho de manera asimétrica. ¿Bien? Un individuo hipomaníaco o histérico, los que sufren de algún trastorno de impulsos o que son pues, impulsivos en general, exceso de espontaneidad, también pueden presentar trastornos en la simetría, principalmente su descuido, escaso control, actividad extrema y difusión, que es digamos como lo que venimos señalando. La mayoría de las personas, la derecha y la izquierda, se hallan orientadas desde el punto de la propia persona que está dibujando. Es decir, cuando nosotros juzgamos izquierda y derecha, prácticamente lo tomaríamos como el dibujo al frente de nosotros y esa es la perspectiva que pues tomaríamos para identificar entonces izquierda, derecha y lo que ahorita mencionábamos de un dibujo a la izquierda o un dibujo a la derecha, lo que podría significar. La línea media. Entonces, la línea media, pues, indica la mitad de nuestro dibujo. ¿Cuál es la línea media? Entonces ahí vamos a ubicar, por ejemplo, bueno, si los botones están en la línea media, si la cremallera del cierre está en la línea media, vale, como que la nariz, bueno. Entonces tiene que ver con la simetría, pero también juega un papel diferente. La línea media está relacionada cuando la línea media, digamos, está muy clara. Entonces vamos a encontrarnos, por ejemplo, la nuez, una corbata, botones, hebillas y inclusive pliegues de pantalón. Sugerir una pequeña línea que se hace casi que imaginaria si tuviéramos en mente ese conjunto de dibujos. Entonces la nuez de Adán, corbata, botones, hebilla, cierre, pliegues del pantalón, nos indicarían esta línea media. Hacer énfasis en esa línea media la vemos en sujetos con preocupación somática, sentimiento de inferioridad corporal, inmadurez emocional y dependencia materna.
Eh, entonces aquí uno diría, hacer énfasis en esa línea media implicaría entonces que aparezcan esas características gráficas que nos permitan como vislumbrar una línea media. Esa es una alternativa. La otra es, no hay esos dibujos, pero digamos que el sujeto delinea suavemente una línea media, como una línea de guía, con base a la cual estructura su dibujo. Eso sería hacerle un énfasis a esa línea media. Entonces, lo encontramos en sujetos con preocupaciones somáticas, sentimientos de inferioridad corporal, inmadureces emocionales y dependencia materna. Este grupo tiende a dibujar mujeres agresivas y figuras de hombres castrados, afeminados y que han sufrido algún percance. Entonces, características de hombres castrados, encontramos entonces eh, pies, pies pequeños, normalmente. Encontramos narices cortadas o sombreadas o nariz pequeña, eh, principalmente. ¿Sí? Digamos que como elementos así que recuerdo de lo que vimos atrás de los hombres que son indicadores gráficos de castración en hombres. Los afeminados normalmente dibujan o que tienen características afeminadas también los labios, la boca, los labios son labios carnosos, labios, digamos, femeninos, por decirlo así. Eh, también, o que simulan el arco de Cupido, o un arco, piensen en un arco de flecha, digamos como, bueno, voy a dibujarlo aquí un momento. Digamos que tendríamos este tipo de labios que bueno, ahí más o menos, pero es como en este sentido, ¿no? Un arco. Este tipo de labios en hombres, digamos que se asume como labios que son femeninos, que eso lo hablábamos en la sesión anterior. Una hilera de botones que no vienen al caso, es decir, eh, botones que pues, finalmente no están, o sea, no tuvieron. O sea, es el único indicio de ropa, pero no hay nada más. Ahí, digamos que diríamos botones que pues, no tienen sentido, pero si, por ejemplo, yo me esmero en colocar más elementos de ropa, además de esos botones, entonces pongo los cuellos de la camisa o el cuello en D, y además pongo un accesorio y cosas así, pues vale, le doy un poquito de contexto a esos botones, pero cuando no, entonces serían esos botones que no vienen ahí al caso, entonces sería un asunto que daría como a mayor énfasis o mayor acento a que este paciente quiere hacer un énfasis en la línea media. Y eso entonces lo encontramos en pacientes con características esquizoides, esquizofrénicos, cuya inferioridad física y dependencia maternal es predominante. Los sujetos infantiles, narcisistas y de más edad que se aproximan a una declinación. Declinar, ¿qué significa? Pérdida, de mejoramiento involucional, se hallan incapaces de aceptarlo. Entonces, aquellas personas que, por ejemplo, les dan una noticia de una enfermedad, eh, de que, digamos, vaya a mermar sus posibilidades físicas, corporales y demás, y que no pueden aceptarlo, pueden dar un énfasis imperfecto a la línea media de la figura, reflejando, digamos, esa preocupación somática. Entonces, en ese sentido, las preocupaciones somáticas normalmente se reflejan también sobre la línea media. Hacer, digamos, énfasis en línea media también nos sugiere esta preocupación somática. Sujetos que son infantiles, narcisistas, estarían en ese rango. El tamaño y la colocación. Entonces vamos a mirar. Si el dibujo queda a la derecha de la página, entonces volvemos como a lo que habíamos hecho ahorita, ¿no? Que partíamos la hoja en 4, entonces decimos listo.
¿Dónde está ubicado el dibujo? Si está a la derecha, es un individuo que está más enfocado en el exterior, más en el medio ambiente. ¿Sí? Eh, Esperen, discúlpenme un segundito. Entonces decimos que si el dibujo lo encontramos a la derecha, es un individuo que está focalizado en el exterior y le importa, digamos, el exterior, se fija más, digamos, en los estímulos del exterior, eh, atento de lo que sucede afuera. Si está a la izquierda, esta es. Entonces, si tenemos rasgos, por ejemplo, ¿cómo compensamos un poco como la interpretación? Si tenemos rasgos de individuos centrados en sí mismos, como por ejemplo un narcisista corporal, es muy egocéntrico, o un narcisista de la ropa, son muy egocéntricos, ambos, pero el dibujo lo ubica en el lado derecho, digamos que esto nos daría un parte de un pronóstico, digamos, de que puede pensarse que este detalle en la ropa o este detalle en el cuerpo pues sea más un asunto más obsesivo, un poco más compulsivo, como de cuidar los detalles, la imagen y demás, pero que no se va a quedar centrado en sí mismo, que puede relacionarse con otros, ¿no? Versus uno que es narcisista y además dibuja a la izquierda, ¿sí? Bueno, tan orgulloso. En la parte alta de la página son individuos que son optimistas, en la parte baja, depresivos. Entonces, en esencia es derecha afuera, izquierda adentro, arriba futuro, digamos optimismo, abajo depresión. ¿Listo? El maníaco dispersa la figura sobre la página con gran gasto de papel, abundante derroche de energía. Maníacos. Figuras largas colocadas agresivamente en medio de la página. Lo observamos en personas paranoides que poseen una alta y fantástica estimación de sí mismos. Los alcohólicos crónicos, los cambios involucionales o la senilidad, eh, de pacientes que se tienen a sí mismo poca estima. Vemos que todos estos son característicos de personas que saben que están decayendo, que están decayendo. Entonces, dibujará en una persona una figura pequeña y en la parte alta de la página, dando la impresión de que anda al garete en el espacio, eh, que anda básicamente, voy a buscar qué es garete, pero hace como una mm, sugerencia como a flotando. Ah, ok. Garete, dice palabra que se utiliza en la expresión coloquial, irse al garete, que significa fracasar, estropear, mal lograrse. Vale, entonces dice personas que van al viento, ¿no? Que van o sea, sin ningún tipo de gobierno, sin ningún tipo de guía, sin ningún tipo de meta. Entonces, son personas que se dibujan pequeñas y arriba de la página tienden a, o sea, nos están indicando personas que no tienen unas metas claras o van a la deriva, por decirlo de alguna forma, a lo que donde el viento los lleva, básicamente. Mm, Las figuras pequeñas pueden observarse en esquizofrénicos muy agresivos y deteriorados como expresión de un bajo nivel de energía y un yo disminuido. Dibujan con rasgos simples y primitivos. Los dibujos micrográficos, la micrografía entonces implicaría dibujos o trazos pequeños. También lo encontramos en individuos que están reprimidos y neuróticamente deprimidos. Sus figuras son más detalladas y presentan borraduras o asombramientos. Los pies pueden estar omitidos o estar representados por una línea. Si recordamos lo que representaban los pies en última son confianza, eh, confianza en el caminar, ¿no? Confianza en el camino, en el medio. Y bueno, aquí digamos que volvemos como a confirmar un poco esa interpretación pasada. Una figura grande no es exclusiva del maníaco, ni del paranoide, ni del sujeto inflado de fantasías.
El psicópata agresivo puede también hacer una figura grande en el lado izquierdo o introvertido, correspondiendo a esto con una inadaptación social. Entonces, figuras grandes, entonces nos iríamos al otro polo. eh, digamos que las figuras pequeñas podemos interpretar con mayor certeza a qué hacen alusión. Las figuras grandes ya no son tan exclusivas de aspectos clínicos. Solamente cuando la figura es grande y se hace en el lado izquierdo, ahí ya digamos que diríamos inadaptación social. Es lo único que podríamos como afirmar al respecto. Figuras que son grandes, vacías, probablemente pobremente proporcionadas, débilmente sintetizadas, las vemos en deficientes mentales y cuadros orgánicos. Los cuadros orgánicos implican entonces patologías de causa orgánica, pues algunas enfermedades, desórdenes orgánicos, reflejando la emocionalidad superficial, carencia de discernimiento y un escaso poder de raciocinio que caracteriza a estos sujetos. Entonces, figuras grandes con pobres detalles al interior, o sea, prácticamente las vemos como si fueran solamente delineado del exterior, el contorno. Básicamente encontraríamos estas características. La línea pesada puede indicar agresión, entonces líneas pesadas implica líneas que si nosotros damos vuelta a la página, podemos tocar con nuestra huella dactilar y sentir que se hundió la hoja, o sea, que hay fuerza en ese trazado. Entonces, las fuerzas, las líneas que son así, pueden indicar agresión. Ahí es importante que nosotros notemos que algunos niños pueden tener alguna eh, debilidad a nivel motor, del tono, digamos, motor o de la coordinación motora. Entonces, empezar a notar nosotros el agarre. Entonces, el agarre del lápiz, digamos que esperaríamos cuando hay un agarre maduro, digamos que sugiere una madurez motora, digamos, adecuada, pero también que notemos si se separa, por ejemplo, la mano, o sea, la articulación muñeca, no está ahí por casualidad. Digamos que está es para que nosotros no escribamos con todo el brazo, sino solo la mano se mueva y no todo el cuerpo. Entonces, empezar a notar si nuestro niño cuando cogió el lápiz, lo cogió de forma madura. Madura es 3 dedos, básicamente una utilización de 3 dedos, es un agarre maduro. Lo inmaduro, vamos a llamar entonces que sea 4 dedos. Para algunos autores, digamos, dicen pinzas intermedias son de 4 dedos y pinzas inmaduras son de 5 dedos. O sea, el agarre de garra, así con toda la mano, palmar, con toda la palma. Ese agarre es inmaduro. Pero como para efectos prácticos, vamos a decir entonces que 3 dedos, maduro, 4 más, inmaduro. ¿Bien? Y notar si hubo o no hubo una separación de la mano del resto del cuerpo. Porque muchas veces lo que observamos es que no es que el niño sea agresivo, sino que es torpe a nivel motor. Entonces el niño quería hacer una caricia, pero le dio un puño. Y pues cuando estamos calificando, pues vemos una línea supremamente gruesa, muy, muy fuerte. Y entonces decimos, es un niño con características agresivas. Y resulta que es un niño que pues tiene una pobre integración sensoriomotora. Y entonces, pues es un niño que escribe con fuerza, pero no porque sea agresivo, porque quiera ser agresivo, sino que pues, tiene esta debilidad a nivel de la coordinación motriz. Entonces es importante que nosotros podamos decir, bueno, esta línea pesada, encontré una línea pesada, pero es una línea pesada que no tiene una explicación diferente, o sea, no es una causa a nivel motor, porque es un niño que tiene un agarre maduro, porque todo esto. Entonces podríamos decir que sí, que claro, que es agresión, ¿vale? Las personas histéricas también pueden hacer figuras grandes colocadas en el centro. Eh, más un deficiente dibujo del cuerpo unido con una cabeza relativamente bien hecha y detallada, servirá para diferenciarlos de los orgánicos y deficientes mentales.
Los orgánicos y deficientes mentales, la calidad de la línea es más simple y sólida. Entonces, básicamente en este sentido tenemos diferenciar un poco de las personas deficientes mentales o con algún tipo de situación orgánica, enfermedad, eh, de aquellas personas que no lo son. Y entonces diríamos que hacer una figura grande en el centro sería una de las características que puede caracterizar, digamos, a las personas histéricas, pero cuando ese dibujo grande en el centro hay una deficiente, digamos, detalle del cuerpo, pero una muy buen detalle de la cabeza, pues nos empieza entonces a diferenciar este asunto de la deficiencia mental, de la enfermedad orgánica de personas normales. Eh, es decir, esperaríamos que si hay detalle en el cuerpo, haya detalle en la cabeza, que si haya detalle en la cabeza, haya detalle en el cuerpo, y no una de las dos en últimas. La postura puede considerarse de manera similar a la postura real. Cuando decimos postura real, implica cómo este sujeto está ante el mundo, cómo se posiciona ante el mundo. ¿Mm? ¿Cuál es la postura que él toma ante el mundo? Y entonces, si dibuja un sujeto, digamos, de medio lado, pues básicamente es como una parte la veo, una parte no la veo. O sea, algo puedes ver de mí, otra parte no puedes ver de mí. O sea, va como en ese sentido. Pies pequeños, puntiagudos, sombreados o reforzados y figura mal equilibrada y o mal parada es un índice de seguridad. De inseguridad. Una figura como flotando en el aire la dan alcohólicos crónicos de más edad. Algo parecido ocurre en los histéricos, pero con líneas más tenues. Entonces, flotando en el aire, normalmente lo que decíamos es una persona que normalmente puede estar dibujando en el cuadrante superior, arriba. Eh, y cuando las líneas son tenues, o sea, líneas que nos cuesta un poco como mirar si está la línea o no está la línea, porque son bastante suaves, lo encontramos en histéricos. Entonces, mirar que el histérico lo mencionan también acá en términos de la escritura o la figura grande en el centro, es corroborar un poco también que empiezan a aparecer como estructuras como clínicas como típicas, que ahorita las vamos a mirar, a ver si nuestro dibujo pues entra en alguna de esas categorías que tenemos ahí. Las piernas apretadas y juntas las vemos en los neuróticos tensos. Cuando lo anterior sucede en el dibujo de la figura de mujer hecho por una niña, puede indicar miedo o deseo reprimido de ataque sexual. O sea, pierna cerrada, pierna junta, tensa. El paranoide y el esquizoide puede dibujar la figura apretada, brazos apretados al cuerpo, como si tratara de contener las influencias exteriores. O sea, evita el contacto social al máximo. La perspectiva, dibujar un perfil puede ser índice de evasión. Esto se ve en muchachos y en hombres. Los niños no dibujan casi nunca de perfil, o sea, de lado. Si los hombres dibujan la figura de frente y llena de ropa, puede significar deseo exhibicionista. Los derechos dibujan el perfil hacia el lado izquierdo y los zurdos al revés, aunque no siempre. Las manos tras las espaldas o en los bolsillos indican todavía más evasión que el dibujo de perfil. Una cabeza de perfil, tronco de frente y piernas de perfil señala hacia un escaso discernimiento del sujeto. Entonces, una cabeza de perfil, un tronco de frente y piernas de perfil, señala un escaso discernimiento del sujeto. Digamos que imaginarnos un tipo de dibujo de este caso es cuando prácticamente nuestros pies apuntan hacia afuera, pero en este caso apuntan hacia adelante, pero nuestra cabeza está de perfil. Eh, discernimiento para poder saber en dónde me ubico respecto a cuál es mi posición final. Un caso extremo es la confusión de perfil y cara completa. Esto último lo vemos en deficientes mentales profundos, orgánicos con rasgos esquizoides y con más frecuencia aún en esquizofrénicos. Entonces, dibujar
un perfil, pero terminar haciendo la cara completa, dos ojos, todo, en un rostro de perfil. Las figuras de mujer que tienden a representar la imagen materna, por lo regular se dibujan de frente. El tipo de línea puede ser sólida, quebrada, fragmentada, reforzada, fina o gruesa. Vamos a mirar qué significa cada una de ellas. La línea del contorno del cuerpo a menudo refleja el grado de sensibilidad y aislamiento del sujeto respecto al medio. Entonces, em, la delineación del cuerpo es como el límite entre mi cuerpo y lo demás, como la piel es para nosotros el límite entre nuestro interior y el exterior. Los alcohólicos, los esquizoides y aquellos que sufren de temor a la despersonalización pueden ofrecer una gruesa y pesada línea como barrera entre ellos mismos y el medio ambiente. También lo pueden hacer el neurótico impresionable y temeroso, al igual que el orgánico y el deficiente mental. Áreas de conflicto suelen destacarse por un cambio brusco de línea. Entonces, si notamos cambios de línea, o sea, viene una línea fluida y de repente empieza a fragmentarla, a espaciarla, a suavizarla, a borrarla y volverla nuevamente como a unir, pero mucho más suave. O si venía recta y empezó a hacer la curva, esos cambios entonces nos empiezan a indicar que esa zona que está dibujando es una zona de conflicto. La línea confusa la dan los individuos tímidos o inseguros. Dicha línea es frecuentemente fragmentada. Entonces, entendemos una línea confusa como una línea entrecortada, una línea como la línea de pelitos, que se va uniendo entre sí, se va uniendo poco a poco, pero no es fluido, es una línea fragmentada. No necesariamente pues tienen que haber espacios entre líneas, o sea, fragmentada es que lo vemos como si fueran pelitos. El contorno de la cabeza dibujado con una línea fuerte y con rasgos confusos es el contorno fuerte, pero adentro es una línea fragmentada, demuestra un fuerte deseo de participación social y timidez ante ello. Entonces, querer participar, pero ser tímido. El dibujo de perfil, con líneas fuertes y con la línea del balance de la figura confusa, puede indicar autismo y o narcisismo. ¿Qué sería la línea de balance? Normalmente las líneas de balance serían nuestros pies, bien, nuestros pies, o sea que la figura se ve no como inclinada, no se ve como si estuviera inclinada en grados, sino que se observa eh, recta, derecha. Las líneas débiles con refuerzos y manchas las vemos en histéricos, ejemplo, una cabeza y los rasgos faciales bien delineados y un cuerpo borroso. El esquizofrénico excitado y el maníaco dan líneas más gruesas como expresión gráfica de su exceso de agresión motora. La línea vellosa, quebrado, temblorosa la dan los alcohólicos esquizoides. La línea gruesa la vemos en alcohólicos paranoides. La línea desvanecida es rara. Aparece principalmente en los esquizofrénicos crónicos de larga data. Eh, entonces, eh, las líneas desvanecidas son aquellas líneas que van desapareciendo. Literalmente se ven demasiado suaves. Uno no sabe si está o no está. Cuesta verlo. Indicadores de conflicto. Ahí ya estamos ya casi terminando. Entonces, indicadores de conflicto. Algún tipo de rasgo diferencial dado a cualquier área se puede considerar como un índice de posible conflicto en dicha área. Entonces, rasgos diferenciales que le pongamos a cualquier área es un índice de conflicto que puede ser entonces desde las líneas hasta aumentos de tamaño, ausencias, borraduras, repasos. Serían rasgos diferenciales. Narices tachadas, una mano separada del brazo, sugiere temor a la castración. El ojo cerrado puede ser índice de un aislamiento del mundo. También es indicativo de conflicto el omitir alguna parte del cuerpo. Entonces, si bien creo que habíamos hablado hace un tiempo atrás, una pregunta que hacía un compañero era cómo,
que si se omitía, digamos, alguna parte del cuerpo y decíamos que en el manual, o sea, en esa parte como tal, pues decía, por ejemplo, omitir las orejas, pues no es tan, tan importante, porque normalmente se tienden a omitir. Pero según lo que nos está diciendo más adelante el manual, o sea, indicador de conflicto, omitir alguna parte del cuerpo es, digamos, un indicador de conflicto. Estamos hablando, no tanto, fíjense que no tanto accesorios, sino partes del cuerpo. O sea, cualquier elemento que falte del cuerpo mm, puede ser un indicador de conflicto. Borraduras. Mm, la borradura es un conflicto. La observamos mayormente en neuróticos en general y en personas obsesivo-compulsivas en particular. En cambio, rara vez borran los niños, los deficientes mentales, esquizofrénicos crónicos, deteriora y tienen algún deterioro orgánico, seniles, maníacos y alcohólicos crónicos. Borraduras pueden ser consideradas como una expresión de ansiedad. Entonces, podríamos decir un poco como, bueno, una borradura no sería, digamos, un indicador pues, de ansiedad, pero, digamos, un dibujo que tiene, se caracterizó por borrar, recuerdo que estuvo borrando, puede ser entonces una expresión de ansiedad. Las mujeres en la edad de la pubertad borran excesivamente. Es decir, que nos están diciendo que las mujeres en esta etapa son mujeres que están bastante ansiosas. Y es entendible, que son todos estos cambios corporales que se atraviesan en ese momento eh, y tensiones por agradar, por lo que los demás, bueno, ser mujer, digamos, no es muy sencillo hoy día. Al borrar, por lo regular, en vez de mejorarse, el dibujo se empeora, confirmándose así la interpretación de que la borradora es principalmente un índice de conflicto. Entonces, borrar nos sugiere a nosotros o sea, omitir y borrar son elementos de conflicto. Vamos a mirar las sombras. También es una expresión de ansiedad. Sombrear con vigor puede sugerir agresividad y ocultamiento. Sombrear con vigor entonces implica pues el grado de eh, energía invertida en ese sombreamiento. Eh, los hombres sádicos sexualmente, bueno, es frecuente en psicópatas y en niños el sombreamiento con mucha energía. Los hombres sádicos sexualmente a menudo sombrean fuertemente áreas sexuales de la figura femenina. Cuando aparece el pecho sombreado en dibujos de hombres, en la figura del varón, podríamos sospechar tendencia a sentimiento de inferioridad física. Entonces el pecho, los hombros, son indicadores también de, de inferioridad física. Si aparecen los senos sombreados en la figura femenina, dibujada por hombres, indicar cierta dependencia maternal. Otro indicador, digamos, de dependencia sería senos sombreados en mujeres cuando son dibujados por hombres. Los sujetos afeminados van a colocar líneas sutiles sobre la saya, más bien sería sobre la raya en el área de los órganos genitales, sugiriendo así cierta preocupación sexual. El sombrear también la región de la zona eh, genital, entonces volvemos como a enmarcarlo. El sombreamiento corresponde en el Rorschach a las respuestas de mapas y radiografías claros y oscuros. Pues el Rorschach sí requiere, digamos, formación en psicoanálisis para poderlo, digamos, interpretar adecuadamente. Entonces, finalmente, el sombreamiento del contorno de las ropas puede ser relacionado con el conflicto al ocultamiento corporal, indicar impulsos y temores de exponer el cuerpo, es decir, aquello que nosotros creemos que se está viendo en nuestro cuerpo y tenemos un poco de temor de mostrarlo, se sombrea. Esa es como la lógica. Tratamiento diferencial de las figuras de hombre y mujer. Normalmente debería, o sea, una persona bien desarrollada debería de nosotros no tener que preguntar quién es el hombre y quién es la mujer, sino que el dibujo por sí mismo debería de ser notable la diferencia.
Hombres psicosexualmente infantiles e inmaduros tienden a dibujar la figura del hombre bien modulada, detallada, bondadosa, mientras que la figura de la mujer como imagen maternal con virilidad y hostilidad. Si aparte de esto la figura de la mujer es más pequeña que la del hombre, puede indicar una actitud de menoscabo hacia la hembra, o sea, de menosprecio, de ponerla por debajo, en defensa contra la imagen de autoridad castradora asignada a ella. Es decir, que una mujer que se dibujó más pequeña, un hombre que dibuja más pequeño una mujer, en últimas es una mujer que lo ha castrado, que le ha puesto límite, que lo ha normado y en respuesta, digamos, a esa castración la dibuja pequeña. Eh, sí, entonces la dibujo como una mujer eh, que ha tenido como esa, esa imagen pues de que es una mujer. Nuevamente ahorita que hay tantas madres cabeza de familia o tantas, pues seguramente estos niños dibujarán a esas madres de esta manera, porque estas madres son las que hacen el papel, digamos, de la norma, y pues son vistas un poco como hostiles, ¿no? La mujer que se haya dominada y esté contra la influencia masculina puede fortalecer la figura de la mujer y debilitar la del hombre. Y pues aquí plantean la pregunta de si será una envidia pues del falo del poder, una envidia por el poder. Los sujetos se pueden proyectar en ambos dibujos. Sin embargo, a veces proyectan únicamente sus defectos en la figura del sexo opuesto. Entonces, los hombres miraremos cómo ellos perciben sus dificultades, normalmente en el dibujo de la mujer. Eh, pero digamos que normalmente ambos dibujos nos sirven para hacer este tipo de lectura. Por lo regular, debe dibujarse primero el propio sexo. Esa es la regla como en general. Las personas homosexuales tienden a hacer lo contrario. El dibujo de los homosexuales también muestra confusión sexual. Algunas consideraciones al desarrollo. La edad cronológica no altera la expresión gráfica, pero debe verse si los rasgos están de acuerdo con la edad. Todavía no hay normas establecidas al respecto. Los niños muy pequeños, de 3 o 4 años, dibujan personas que casi parecen arañas. El tronco aparece más tarde que la cabeza y que las extremidades. Si un adulto dibujara como un niño de 3 o 4 años, es un índice de una regresión o un retraso mental evidente. El error de perspectiva y la transparencia inadecuada son normales en un niño, pero en un adulto indicaría un juicio y discernimiento pobres. El error de perspectiva en últimas es, si nosotros dibujamos los pies para adelante, pues la cabeza debería estar para adelante, ¿vale? Y pues que si ponemos ropa y si se ve, pone un sombrero y se ve el pelo, un pantalón y se ve las piernas, no debería de ser la regla en los adultos, pero sí puede ser en un niño. La perseveración es normal en niños y en adultos indica bajo CI, deterioro, etc. ¿Qué significa perseverar? Significa seguir en el error, mantener, digamos, el error en el tiempo. ¿Eso qué significa? Que en términos de los dibujos, eh, poder hacer una perseveración en términos del dibujo podría ser dibujando botones, seguir de largo y pasar a partes del pantalón donde ya no debería estar esos botones, eh, poner un dedo de más, eh, digamos que equivocarme, borrar y volverlo a hacer, volverme a equivocar, cometer el mismo error, perseveración. El sombreado en niños es más bien un rasgo de inseguridad general frente al mundo. En los adultos ya es una patología más específica. Entonces, observación final. El dibujo de la figura humana lo debemos entender como una expresión de estado de ánimo y de atención emocional. Por lo tanto, es un buen medio de proyección individual, de problema personal y de las experiencias que cada uno le ha dado a esas experiencias personales. Entonces, el esquema corporal va a representar la proyección individual de mis problemas personales y la forma en que las he organizado o integrado. Para el diagnóstico es importante pues,
Y para la intervención, evaluación, la utilización del instrumento figura humana. La podemos aplicar de forma colectiva, por lo tanto es, digamos que puede ser un buen medio, digamos, de tamizaje también. Aquí tenemos algunos aspectos, entonces, por ejemplo, eh, los neuróticos. Entonces, los neuróticos van a hacer énfasis en la cabeza, digamos que esto sería como un resumen, por decirlo así, pero la idea sería que hagamos el análisis de cada característica gráfica. Entonces, el neurótico va a hacer énfasis en la cabeza como índice de esa preocupación. El, los ojos vacíos, inmadurez emocional y egocentrismo, debilidad en los rasgos de contacto, poca capacidad para la relación interpersonal, confusión en simetría, ansiosos, depresivos, conflictos afectivos, falta de equilibrio emocional. O sea, tienen al mismo tiempo amor y odio. Piernas juntas y apretadas, tensiones emocionales, línea gruesa y pesada, agresividad y depresión, borraduras. Entonces, estos elementos gráficos son característicos de personas neuróticas. Las personas neuróticas podrían ser un poco entendidas como en el DSM, como personas que pueden tener desórdenes de ansiedad eh, y que pueden también ser personas obsesivo-compulsivas. ¿Sí? Deprimidos, que es el trastorno depresivo, énfasis en cabeza, énfasis en boca, puede omitir brazos, dibujo pequeño, borraduras y sombreamientos. Obsesivos compulsivos, una cabeza parecida a la de un mono, una cabeza parecida a la de un mono. Implicaría entonces que el rostro, ¿no? El rostro tendría, digamos, la característica de la boca, un aspecto más centrado en este querer agradar al otro, o sea, una cara de payaso un poco. Dibujar con cautela. Ese dibujo con cautela, ¿cómo lo podríamos operacionalizar? Porque es que lo que para mí puede ser cauteloso, para ti de pronto no lo sea. Entonces el dibujo con cautela más bien lo buscaríamos en términos de ojos entrecerrados, ¿no? Bocas apretadas, manos pegados al cuerpo, exceso de simetría, borraduras, minuciosidad general. Entonces, esta minuciosidad general es básicamente que por el temor a perdernos en el todo, empezamos a dibujar cada parte con mucho detalle. Vamos como parte por parte, completándola de forma, eh, digamos, repetitiva. Profe, una pregunta. ¿Sí? Eh, es que mira, yo noté que, por ejemplo, pues yo ya le apliqué el test de la figura humana, ¿cierto? A mi paciente. Pero yo noté que ella primero fue muy minuciosa al dibujar los dedos de la mano, pero después lo borró y hizo unos dibujos ahí todo feo, porque ya, o sea, de ser bien bonitos, los dedos bien marcados, los borró y los hizo ya como todos redondos, como lo haría como un niño. Entonces, Ujú. ahí no sé, me genera la duda como en qué parte va a entrar. Vale, es una muy buena pregunta, porque normalmente siempre en los instrumentos de evaluación, normalmente hay instrumentos que se focalizan en el resultado y hay instrumentos que se focalizan en el proceso. Entonces, si vamos a evaluar el proceso, digamos que tendríamos que tener en cuenta desde el que nos indica que haya hecho unos dedos eh, con mucho detalle y posteriormente termine borrándolos y haciendo unos dedos redondos y cortos, por decirlo así. Eh, entonces, en la figura humana nosotros vamos a tener en cuenta que esta es una prueba tanto de proceso como de resultado. Eso significa que tú, dentro de tu análisis, incluirías que el borramiento de los dedos es una señal de conflicto, entonces o duda de su productividad o siente algún tipo de culpa con relación a lo que hace, porque con las manos nosotros comemos, tocamos, o sea, es prácticamente un rasgo de contacto, o sea, algún tipo de conflicto con, eh,
con los demás, con las relaciones que establece con los demás. Esa borradura, digamos, sería como señal de ese conflicto. Podríamos también mirar si esas manos están sobre el cuerpo o están hacia afuera. Si están sobre el cuerpo, ese conflicto, por decirlo así, esa culpa está a nivel interior. Si están hacia afuera, normalmente son culpas o unos conflictos con los que están a nuestro alrededor. En ese sentido, también manos extendidas hacia afuera, ambición, pero si tú dices que los dedos fueron gordos y cortos, si no estoy mal, ese es un rasgo de eh, personas que dudan de sus capacidades motoras, o sea que a nivel motriz fino pueden tener poca habilidad o poca destreza con sus manos y y que además también son personas que pueden tener rasgos agresivos. O, entonces ahí el asunto es como, bueno, si la mano, si el dedo es corto, eh, redondo, pues volver como a mirar un poco el asunto de las características de los dedos y qué podemos inferir de eso. Borró. Entonces ahí básicamente sería como empezar a mirar todo lo que realizó durante ese dibujo de las manos. Entonces aparece borramiento, aparece unas manos que terminan siendo cortas y nos faltaría entonces un poco no podríamos nosotros decir, bueno, es que hizo unas manos primero muy, muy detalladas y luego cambia de rasgo. Qué nos empieza a nosotros a permitir, digamos, inferir? Podríamos pensar que eh, esta persona en particular, eh, digamos que si se va por una estrategia de ser detallado o cuidadoso, pues finalmente hay conflicto en esa zona, en esa región. Digamos que eh, no es una persona que quiere ser, digamos, como obsesiva, eh, cuidar el detalle, pero termina peleando con esa manera, digamos, de resolver como el asunto. Entonces, ¿qué sería lo importante allí? Como de marcar, eh, rastrear qué fue lo que hizo y por cada, digamos, acción, qué podemos nosotros inferir. Y terminaríamos entonces ahí recogiendo el proceso y el producto, el resultado. Em, También elaborándolo en relación con los otros elementos gráficos. Entonces, a veces uno cuando empieza elemento gráfico por elemento gráfico es es un poco difícil. Pero cuando uno ya tiene varios elementos gráficos como analizados, uno ya puede empezar a como integrar. Por ejemplo, por ejemplo, dependiendo, ¿no? de dónde lo estemos analizando, digamos, la borradura en este caso representa ansiedad e inseguridad, mientras que en los deprimidos, bueno, sigue siendo inseguridad, ansiedad, pero por ejemplo en el obsesivo compulsivo también aparece un aspecto relacionado con la compulsión. Y van a ver que hay elementos gráficos que en relación con otros elementos gráficos permiten como precisar mucho más, porque normalmente lo vamos a encontrar como y o sea, o es esto otro, o son las dos cosas. Y pues nosotros tenemos que decir si es lo uno, si es lo otro, o son las dos cosas. Si es algo constructivo o si es algo patológico. Si esa fantasía es positiva o si esa fantasía va a terminar en algo negativo. Si esta energía que vemos es, o este, digamos, exceso que vemos es adecuado o es inadecuado. Mm, ¿Vale? Entonces lo que yo me imagino que va a venir siendo, digamos, la próxima semana, es que en la próxima semana vamos a empezar a socializar nuestros casos. O sea, la intencionalidad es empezar a decir, bueno, profe, yo analicé mi figura humana y esta es mi figura humana y estos son los rasgos gráficos que observo y pues como todos tenemos en mente
la figura humana porque tuvimos que evaluar nuestro propio dibujo, pues podemos también mirar otras formas de ese mismo rasgo gráfico ser interpretado. Pueden surgir dudas. No es lo mismo, por ejemplo, por ejemplo, yo me lo estoy imaginando, me imagino unos dedos cortos y redondos, ¿no? Pero yo no sé si realmente los dedos fueron cortos, porque tú no lo dijiste, o sea, dijiste fue dedos redondos, ¿no? Y como borrados. Pero mirarlo es diferente a imaginárnoslo. Entonces, yo lo que quiero en últimas es que para la próxima semana nosotros todos ya nos pongamos tengan escaneados sus dibujos y puedan entonces como hablar sobre su dibujo con total confianza, como que bueno, nosotros, ¿cuál es el perfil de este sujeto a través del dibujo? Eh, algo así como si fuéramos a tratar de identificar, adivina quién es, un poco. Entonces, te podemos decir, bueno, este paciente tiene estas características. Y un paciente con esas características termina teniendo, ¿cómo se llama eso? Eh, como, como pareciéndose, ¿no? Como asemejándose a esa persona que estamos describiendo. O sea, lo chévere es cuando uno empieza como a decir, bueno, esto es lo que estamos interpretando y realmente se aproxima a lo que ese paciente es, ¿sí? Obviamente hay cosas que la figura humana nos devela que uno no quiere como aceptar. Por ejemplo, a uno no le gusta como que le digan que es inseguro. O a uno no le gusta que le digan que tiene rasgos agresivos, que no, cuando es agresivo. Pero no, pero yo me muestro como una persona tranquila. Entonces, es básicamente como para entre nosotros compartir rasgos gráficos, interpretaciones, aprender entre nosotros y socializar. ¿Vale? En esencia. Entonces, otro, digamos, criterio de categoría dice los histéricos. Entonces, eh, los histéricos normalmente son muy preocupados en el cuerpo, somatizan un poco y son muy pegados a la norma en algunas ocasiones. Entonces dice que son con dientes destacados en la boca, que involucran agresividad. Entonces los histéricos tienen características agresivas, trastornos en la simetría, una falta de equilibrio emocional, muchas emociones al mismo tiempo, ansiosos, deprimidos en algunas ocasiones, exageran la actividad durante el dibujo, una inestabilidad emocional, una exagerada actividad durante el dibujo. eh, digamos que el exceso, digamos, de energía durante la realización de este dibujo es como lo que escribe una persona con esta categoría. Una figura grande colocada en el centro de la hoja, egocentrismo, narcisismo, exhibicionismo. Una cabeza detallada y bien hecha, pero con un cuerpo deficiente, dificultad sexual e impulsividad. Una figura flotando en el aire, insegura, con inestabilidad emocional. Unas líneas débiles con refuerzo y manchas, una inseguridad, ansiedad y inestabilidad emocional. Los inadaptados sociales dice que tienen un énfasis en la cabeza, con una preocupación, intelectualización de la vida, una frialdad afectiva, los que todo se racionalizan. Dibujan la cabeza al final, al contrario de todos, inoportunos e inconsecuentes. Oscurecen rasgos faciales, dificultad en la relación interpersonal. Trazan fuertemente el contorno de la cabeza, tienden a refugiarse en su propia manera de pensar, o sea, tercos. Ojos vacíos, egocentristas, solitarios, inmaduros emocionalmente. Los alcohólicos hacen énfasis en la boca, oralidad, una dependencia, digamos, oral, agresividad, reprimida, dependencia. Figura pequeña en la parte alta de la página, un sentimiento de inferioridad con deseos frustrados de destacarse, o sea, sin gobierno, digamos que van, a la deriva, una euforia bucólica, que yo puedo manejar, digamos, mi crisis, ¿no? De la línea gruesa y pesada, agresividad y depresión, línea vellosa, quebrada o temblorosa, organicidad, ansiedad en los alcohólicos esquizoides, línea gruesa,
La tendemos a ver en alcohólicos con rasgos paranoides. Raramente borran, pues, irresponsabilidad. La vemos en alcohólicos crónicos, muy especialmente si están bebidos. Psicópatas, manos en bolsillos, una tendencia al robo, a la masturbación. Dedos sombreados o reforzados, culpabilidad por robo, a veces agresividad. Puño cerrado, rebeldía recibida, y bueno, ese puño cerrado si está hacia adentro, rebeldía que está al interior, o rebeldía hacia afuera. Énfasis en bolsillos, los ladrones carteristas. Figura grande en el lado izquierdo, un introvertido. Se ven psicópatas agresivos y antisociales. Sombrear vigorosamente, agresividad. La infantilidad, dientes destacados en boca, agresividad oral y dependencia, una boca cóncava u oralmente receptiva, oralidad y dependencia. Ojos vacíos, alejados del mundo, desean que otros miren por ellos. Nariz y boca en círculos, igual los ojos y los botones, una dependencia y poca discriminación, una tendencia a huecos, orificios, pocas cosas nasales. Manos sin dedos, agresividad. Énfasis en botones de dependencia, énfasis en bolsillos. Si los llevan llenos, igual que niños. Entonces, si los llevan llenos, digamos que es una tendencia, digamos, de desarrollo del yo, no es deseable, pero cuando están en bolsillos vacíos, masturbación. Destacan la línea media, una dependencia que busca inseguridad. Deficientes mentales, cabezas grandes, ojo, nariz, boca y botón vacío y solamente en círculos. Figuras grandes, vacías, pobremente proporcionadas. Torpezas, infantilismo, o sea, una edad mental infantil, menor a la cronológica. Cabezas de perfil, tronco de frente y piernas de perfil, una poca capacidad de orientación y de discriminación. Confusión del perfil y la cara, la vemos en deficientes mentales profundos. Líneas gruesas y pesadas, poca habilidad y a veces cierta agresividad, raramente borran. Irresponsables, incapacidad de discriminar. Dibujar como arañas es típico de niños pequeños. Incapacidad de dibujar inteligentemente. Digamos inteligentemente es lo que se denomina inteligente es la lógica. Tenemos que empezar por la cabeza y seguir como una secuencia, como que van sin un orden. Perseveración, incapacidad de eficiencia mental evidente. Las personas seniles raramente borran por la imposibilidad de discriminar estos detalles y la responsabilidad. Figuras algo incongruentes, vacías y desproporcionadas en capacidades orgánicas. Los orgánicos, cabezas desproporcionadamente grandes, conciencia de su deterioración e incapacidad, de deterioros, las palabras están rebuscadas. Figuras grandes, vacías, pobremente proporcionadas, control del dibujo, cabezas de perfil, tronco de frente y piernas de perfil, deterioro, confusión orgánica, confusión del perfil y la cara, organicidad evidente, órganos esquizoides, línea gruesa y pesada, cierta agresividad, borran raramente, borran poco, incapacidad orgánica de discriminar, no pueden mejorar lo hecho. Las personas que son agresivas tienen dientes destacados en la boca, una boca representada por una gruesa línea entrecortada, ojos penetrantes, cejas peludas, cejas levantadas, énfasis en orificios de la nariz, manos sombreadas, sin dedos, en forma de lanza o de talón, puños cerrados, manos con dedos cuidadosamente articulados, pero encerrada por una línea cortando su posibilidad de contacto, dedos largos, más de 5 dedos en una mano, dedos en forma de garra, pies grandes o con gesto de patear, dedos de los pies destacados, confinar los dedos de los pies, corbata flotando, como hacia afuera, línea pesada, sombrear vigorosamente. La dependencia sería una boca cóncava o realmente receptiva, una boca hueca. Dibujan más grande la figura femenina, dibujan a la mujer una quijada mayor,
énfasis en botones, bolsillos, línea media, hilera de botones sin otros elementos, sombrear senos en figura femenina, las dificultades sexuales, énfasis en la boca, destacar la lengua, cigarrillo en boca, cabello desordenado, hombres con sombrero, narices sombreadas o cortadas, nariz largas, corbata y bragueta grande, destacar una nueva Adán, mano sombreada, mano en bolsillo, mano en región genital, dedo sombreado reforzado, dedo índice o pulgar con un trazado especial rígido, destacar el pliegue del pantalón, nariz tachada, dedo amputado, rehusar completar el dibujo, dibujo como falda y pasar una línea por el medio para darle aspecto de pantalón, que también lo habíamos hablado. Hombre bien pintado y mujer hostil y pícara, con pierna torcida, pie dibujado como pene, no cerrar la parte inferior del tronco, seno sombreado y borrada, destacar coyuntura, énfasis en bolsillos. Ustedes notan lo sexual, digamos que tiene, digamos, una característica bastante grande, dificultades sexuales, bastante amplia. En los homosexuales, sombreamiento en piernas o delineamiento de estas, cadera sin alga destacada, chaqueta larga que cubre pues, las nalgas y la zona íntima, hombre afeminado, coloca línea sutil sobre los órganos genitales, confusión sexual, ambos sexos. Es decir, el dibujo no sabemos realmente quién es quién. Homosexuales tienden a dibujar primero el sexo opuesto, labio grueso, ojo grande con pestaña, tacón alto. Hay errores de tipografía. Paranoides, cabeza grande, énfasis en ojos, ojo furtivo, sospechoso, ojo grande y amenazante, énfasis en orejas, figura larga colocada agresivamente en el medio, figura apretada con los brazos apretados al cuerpo, maníacos. Vale, la fecha, digamos, de entrega, nosotros vamos a empezar a socializar nuestros informes y ahí vamos a ir sacando nuestras notas. La idea es que prácticamente a partir de la próxima semana empezamos en un proceso como de evaluación constante, o sea, cada encuentro, digamos que es una retroalimentación sobre sus informes. A partir de ahí, pues vamos a ir depurando, o sea, la intencionalidad es que eh, podamos incluir las retroalimentaciones, que todos puedan pasar, que todos puedan socializar, preguntar, aclarar, mostrar y pues no se sientan preocupados si les digo, por favor, comparte pantalla, muéstrame si interpretaste este dibujo, eh, muéstrame cómo tienes tu análisis clínico, qué colocaste, o muéstrame tus resultados cuantitativos, o déjame ver si tienes tu informe, o cómo escribiste el resumen de tu historia clínica, o qué colocaste en los aspectos del desarrollo eh, del lenguaje, si es muy relevante. Como no hay una única manera de presentar el no todos tenemos el mismo caso y no todos tuvimos las mismas respuestas, por lo tanto, pues implica entonces aprender, pues entre todos, socializar entre todos lo que vamos avanzando. Yo quiero presentarles una siguiente prueba, pero me gustaría como centrarme, o sea, con estas pruebas hasta el momento hemos dejado como la estructura de eh, una entrevista estructurada. Hay pruebas que se basan en la aplicación de cuestionarios estructurados, donde el paciente contesta sí, no, o contesta a veces, nunca, casi siempre, o pone en una escala de 0 a 5 y marca, ¿no? ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo? Esa es, digamos que una estructura de evaluación que seguimos con la parte de entrevista neuropsiquiátrica internacional. Ahora, la siguiente, digamos, estructura que vimos es cuando el paciente trabaja
con actividades que usted le propone. Digamos que ya no es contestar solamente a preguntas o estar de acuerdo o en desacuerdo, sino que usted le propone actividades y él las ejecuta y usted las califica. ¿Qué son las de evaluación cognitiva o neuropsicológica también? Que fue la del test de MOOC. Y de último, estamos viendo una prueba proyectiva, que ahí vamos encontramos entonces que tienen como característica el dibujo, y a partir del dibujo una narrativa, y con esos dos elementos se procede, digamos, un análisis. Esos son como los tres grupos grandes de instrumentos que hay en evaluación en psicología. ¿Cuál es la recomendación que les hago también? Ustedes pueden, si les interesa el asunto mucho más, eh, pueden empezar a consultar y a comprar algunos instrumentos que se sientan a gusto. Ustedes digan, bueno, yo quiero desenvolverme como una psicóloga de evaluación organizacional, entonces voy a empezar a hacerme de instrumentos y puedo ofrecer mis servicios y cobro, digamos, por hacer ese tipo de evaluaciones de ocupacionales, de, bueno, empezar como a mirar, como en ese sentido, alternativas eh, de ingresos, ¿no? Complementarios. Entonces ustedes pueden entrar a TEA, a Manual Moderno, digamos que son uno de los principales que hay. Entonces en TEA colocan Colombia y de Colombia los remite a una página que es PCA Editores, que está en Bogotá, y con ellos ustedes pueden comprar las pruebas que quieran. También con Manual Moderno también lo pueden hacer, el mismo proceso. Ellos venden libros, venden instrumentos, bueno. Y a mí pues no me pagan por eso, no les estoy haciendo propaganda, es más común. Ustedes sepan que, bueno, quiero una prueba de inteligencia, listo, cotizarla. Normalmente voy a trabajar con estos niños de estas edades, o con estas personas de estas edades. Entonces, y puedo decirle, bueno, me interesan pruebas de valoración social, de organizacional, ¿qué tienen? Y te mandan el catálogo de lo que tienen. Y ustedes dicen, uy, qué chévere esta. Y bueno, es como un poco ir a una farmacia, pues a una librería, a una papelería, pues a los que les gusta, ¿no? O un lugar de cosméticos, o algo así, pues algo que les guste, que tenga muchas opciones. Lo mismo. Acá. Realmente no estoy comparando pues, las pruebas con como si fuera un asunto cosmético o de libros y bibliotecas y cosas. Pero en el fondo es lo que me gusta, lo conozco y me voy haciendo como un banco de como instrumentos. Y está bien, y está bien. ¿Vale? Entonces, nuestro parcial final, nuestra entrega final, eh, va la siguiente semana, empezamos a recoger, digamos, esa información, a empezar a socializar nuestros informes finales. En ese sentido, pues esperaría que ya con esta revisión de la figura humana, tenemos, aquí ya empiezan algunos ejemplos, tenemos entonces la posibilidad de revisar entonces nuestros dibujos, traerlos para presentarlos y aprender un poco como a qué es lo que estamos interpretando de esos dibujos a partir de esos rasgos gráficos. ¿Listo? Entonces, por ahora nos vamos a concentrar en terminar de calificar todos los instrumentos y luego centrarnos a escribir. Pues con estos datos que vamos a escribir y con estos otros datos que vamos a escribir para que tengamos como una estructura. Entonces la próxima clase es eso, eh, dar un poco la estructura de lo que vamos a hacer en el informe y empezar a socializar nuestros casos. Bueno, yo hasta aquí voy a dejar. En cualquier momento nos va a sacar, así que pues, les deseo una feliz resto de tarde. Que estén muy bien.